Y continuamos con este programa especial en el cual estamos centrando las historias en Uruguay. Estamos centrando las historias en las próximas elecciones presidenciales que se darán dentro de muy poco, pero también hablando con Magdalena Broquetas sobre su reciente libro y situando en ese marco histórico previo a la dictadura uruguaya, digo, qué era lo que sucedía socialmente en los sectores de extrema derecha también. También situándolo en el reciente descubrimiento de restos en un batallón uruguayo, hablando con la titular, antropóloga forense de Uruguay, que nos estuvo dando algunos datos también muy importantes para saber cómo está avanzando esto, pero en el panorama una noticia se incorporó en las últimas semanas relacionado con una modificatoria de la ley de medios uruguayas. Los diputados sancionaron definitivamente entre la noche del 7 y el comienzo del día 8 de agosto, solo con los votos del oficialismo, creo que fue así, ya nos explicará nuestra próxima invitada, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual adoptada en 2014. Algunas de las modificatorias o modificaciones que se hicieron, que son muy preocupantes, tienen que ver con las lógicas de los monopolios, de los oligopolios, algo que se conoce bastante con respecto a los medios en nuestra América, donde la concentración está en pocas manos, el poder de fuego de esos medios también está en pocas manos, donde también eso dificulta enormemente la generación de nuevos medios que no sean parte de estos emporios mediáticos, pero en el medio de todo eso parece ser que también hubo, con estas modificaciones, algunos golpes a Entel, la empresa de comunicación, digo, tanto telefonía, internet, celular de Uruguay, que es pública, en el cual parece ser que permite que empiecen a aparecer otro tipo de industrias o empresas. Bueno, le vamos a preguntar a nuestra próxima invitada que nos aclarará alguna de estas cuestiones. Un placer recibir a Natalia Oval, ella es directora periodística de La Diaria de Uruguay, gran medio periodístico de Uruguay, docente de la UDELAR, doctora de comunicación por la Universidad de La Plata. Natalia, bienvenida al Infoclaxo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Natalia, en principio muchísimas gracias por este encuentro y primero tratar de entender qué es lo que se modificó y de dónde veníamos. ¿Qué era lo que se había aprobado unos años atrás, en 2014? ¿Cuál era la importancia que tenía en términos comunicacionales? ¿Y qué es lo que se modifica ahora que complica? Digo, ¿qué cambió en esto de palabra monopolio, oligopolio? ¿No está más? ¿Qué se intenta cambiar con esta modificatoria de la ley? Sí, nosotros teníamos desde 2014 una ley que fue aprobada durante el gobierno de José Mujica, que era una ley de medios, para que tengan idea, un poco bastante similar a la ley argentina en su espíritu, en algunas de sus disposiciones. Y en realidad hubo resistencias dentro de la propia izquierda para aplicar esa ley, por eso no se aplicó completamente. Por ejemplo, nunca se aplicó la obligación de pagar un canon que tenían los titulares de frecuencias por el uso de esas frecuencias, y tampoco se aplicó, se llevó a constituir el organismo regulador, porque no había convencimiento dentro de la propia izquierda, dentro del propio Frente Amplio, sobre la conveniencia de esta ley. Pero sí, algunas de sus disposiciones sí se aplicaron. Y ahora esta nueva ley lo que hace es desandar un poco el camino de esa ley y volver a un statu quo anterior. Y eso significa, como vos decías, más concentración mediática, porque sube los límites de la cantidad de ondas o de frecuencias que puede tener un mismo titular, de 3 a 6 en el caso de la radio y la televisión, y de 6 a 8 en el caso de servicio de televisión para abonados. Nosotros tenemos en Uruguay un mercado muy concentrado de medios, con 3 o 4 grandes grupos mediáticos, y además muchas veces tienen presencia en localidades chicas y son los únicos titulares. Es decir, por ejemplo, hay departamentos en el Uruguay donde tenemos un solo grupo dueño de medios, digamos, no hay ningún tipo de diversidad de voces. Y entonces, en ese sentido, esta ley es muy preocupante, esta ley que aprobó el gobierno de la calle Pou esta semana, y además elimina las palabras oligopolio, monopolio de la ley, permite también a las cónyuges ser titulares, como si la ley anterior decía que si tu cónyuge era titular, se consideraba como un grupo económico. Ahora no, se pueden dividir hasta entre el titular y su cónyuge, y pueden acumular más frecuencias. Y en ese sentido es bastante preocupante, ¿no? O sea, y tiene muchos otros capítulos
mencionabas, si querés, andame Sí. preguntando y yo les voy contando. Y sí, claro, ahí preguntarte un poco, Natalia, en relación a esto, digo, cómo, a ver, obviamente estas leyes, inclusive en la República Argentina, tuvieron muchas cuestiones, inclusive en Argentina, por ejemplo, se pensó que había parte que con las modificaciones tecnológicas habían llegado, no sé si tarde, pero en todo caso había cosas que quedaban pendientes, inclusive en modificatorias de leyes que fueron muy importantes para la lógica de democratización. En Uruguay, tú decías, un mercado de medios muy concentrado. A ver, en ese sentido, ¿cuántas manos tienen los medios, el 80%, por ejemplo, del público, digo, entre canales de televisión? Entiendo que varios tienen canales de televisión, diario, radio, todo junto, por lo tanto, digo, y son pocas manos. Sí, son 3 grupos que concentran, te diría que prácticamente el 100% de los canales de televisión abierta y prácticamente el 100% de la televisión para abonados, porque hay un consorcio que de alguna manera se pusieron todos de acuerdo en los 3 grandes grupos y detentan la mayoría de la titularidad también de la televisión para abonados. También las radios, muchísimas frecuencias. Eso no lo tengo porcentualmente, creo que no está hecho esa cuenta, porque además es muy variable y muy cambiante, ¿no? También tenemos la presencia del grupo Clarín acá en Uruguay, y tenemos la Claro. presencia de titulares, ya no de frecuencias de radio y televisión, pero sí compraron un medio muy importante en Uruguay, que es El Observador, Capitales Argentinos. Y Que ha también tenido un tenemos... réplica acá con una radio en la República Argentina del mismo nombre, ¿no? Digo, Exacto. digo que ahí ya inclusive se empieza a ver lógica de cadenas que incluyan varios países, digo, por lo tanto, hasta grupos empresarios dueños de medios en diferentes países de la región, lo cual plantea inclusive una lógica monopólica todavía más fuerte, ¿no? Sí, sí, y de hecho las disposiciones contra la extranjerización de los medios, de la radio y la televisión, se quitan también en esta nueva versión de la ley de medios. Natalia, en el camino este, entiendo que hay una parte de la ley que puede golpear a Antel. Digo, siendo una empresa, a ver, que uno podría marcar única en la región, que funciona, entiendo que muy bien, digo, viéndolo a la distancia, ¿en qué puede perjudicar la subsistencia de Antel las modificaciones que se hicieron en esta nueva votación? Sí, Antel es una empresa pública, tiene el monopolio de la telefonía fija en Uruguay, y si bien está en competencia en la telefonía móvil, en realidad tiene la mayoría del mercado. Es decir, los uruguayos y las uruguayas siguen confiando en Antel mayoritariamente para los servicios de telefonía móvil. Y en el caso de la ley de medios, lo que hace es habilitar a los cableoperadores privados a brindar servicios de Internet, que eso estaba prohibido. ¿Eso qué significa? Que no es una obligación Antel a prestar su infraestructura, pero es una posibilidad que Antel tiene ahora, a partir de ahora, de prestar su infraestructura. Y cuando digo infraestructura es, para el público argentino que seguramente no sepa este detalle, es que Antel invirtió muchísimo dinero, miles y miles de dólares, millones de dólares, en lo que se llama el tendido de la fibra óptica, Claro. que llega a las localidades más alejadas del Uruguay, y eso fue mucho dinero que invirtió la empresa estatal, y ahora esa infraestructura va a ser utilizada por privados que no pusieron dinero para construirla, y se van a aprovechar esa infraestructura pagando obviamente un precio. No es una obligación, pero si el directorio de Antel lo quiere hacer, lo puede hacer. Y eso ha generado gran resistencia, no solo en el Frente Amplio, que se ha opuesto a esto, sino también en el Sindicato de las Telecomunicaciones en Uruguay. Están evaluando incluso hacer alguna acción de inconstitucionalidad de la ley, de esta ley Sí. aprobada. Natalia, en Argentina se vio con mucha contundencia como, por ejemplo, el ingreso del grupo Clarín a todo lo que tiene que ver con la televisión por cable, con Cablevisión. Directamente era llegar a un pueblo, bajar los precios, entregar gratis el servicio durante un año para toda la gente del pueblo, digo, a pérdida total, para de esa manera que la empresita local de televisión por cable quebrara, porque era imposible sostener la gratuidad del servicio durante un año.
al año cuando quebraba o compraban esa empresa que alguien la vendía el dueño local o directamente quebraba y no existía más y a partir de ahí ponían el precio que quisiesen porque eran la única empresa local. ¿Qué es lo que sucede en Uruguay con eso? Entendiendo que hoy la televisión por cable o televisión por internet, digo, para que tenga un poco más sentido, porque gran parte de estas televisiones ahora también van por fibra óptica en muchos países, también implica todo un tema de cómo desregulan los mercados en su beneficio algunas de estas empresas, ¿no? Sí, esto tiene un contexto y es que los grandes grupos mediáticos que hacían muchísimo, muchísimo dinero con la televisión, están empezando a tener problemas, ¿no? Y pasa en otros lugares del mundo, pasa hasta en Estados Unidos también, que tenemos los grandes grupos mediáticos que antes tenían balances positivos y en algunos casos están empezando a tener balances negativos y están tratando de reorientar el negocio hacia otros lugares y otras áreas. Y acá lo que va a pasar, digamos, si el directorio de Antel habilita esta posibilidad de prestar este servicio, se van a ver beneficiados los mismos de siempre que venía mencionando, que son los grandes grupos mediáticos, que son 3, y que tienen los canales de televisión abierta y que tienen los canales de televisión por cable, o sea, son los cable operadores privados. Entonces está dirigido directamente el beneficio a estos grandes grupos mediáticos. El argumento por parte del gobierno y del oficialismo es que justamente estos medios están en problemas, que son importantes para la cultura nacional y para la generación de mano de obra y que no quieren que se fundan y por lo tanto, por ese motivo le están otorgando estos beneficios, que no son los únicos, ¿no? Porque no lo mencioné, pero en otras normativas y otras disposiciones el gobierno de la calle Pou ha contratado servicios de estos medios, le ha dado muchísimo dinero, ¿no? Capaz que en otro momento da para conversar un poco más, pero no es la única medida que han tomado para beneficiar a los grandes grupos mediáticos. Hay un artículo, el artículo 72, que entiendo que fue parte de una discusión, fue vetado por el presidente de la calle Pou. Era un artículo, creo, introducido por Cabildo Abierto, implicaba el deber, estoy leyendo un textual, de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Ahí entendemos que hay un montón de palabras que quién dice que era la imparcialidad, lo riguroso y todas esas cuestiones, entiendo que habrá entrado en jaque de ahí rápidamente este artículo, de ahí el veto. ¿Cómo fue esto? Porque recordemos que Cabildo Abierto, el sector de extrema derecha, podemos decirlo así, digo, tú nos corregirás si es necesario, dentro de Uruguay, tiene una cierta alianza con la calle Pou en el marco de gobierno. ¿Qué es lo que pasó ahí y cómo se interpreta este veto a esta parte o a este artículo en particular? Sí, Cabildo Abierto es un partido que tiene fuertes vínculos con lo que se llama la familia militar o el mundo militar. Incluso algunos de sus integrantes han tenido vínculos con, o han sido directamente figuras de la represión en la última dictadura. Y bueno, ese partido que tiene posiciones particulares y en muchos aspectos a veces distanciadas de sus socios de coalición, recordemos que en Uruguay gobierna una coalición de partidos que está liderada por el Partido Nacional, que es el partido del presidente Luis Lacalle Pou, pero que tiene otros partidos como el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto. Esos son los 4 partidos de la coalición. Cabildo Abierto es uno de los partidos minoritarios, pero tiene una posición respecto a los medios de comunicación, así como en otros temas también, muy autoritaria, de matriz muy autoritaria. Entonces hay algunos antecedentes, por ejemplo, de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para regular los medios, para regular los contenidos directamente de los medios, que era un poco en esta lógica de ellos tienen la percepción de que se los está atacando por parte de los medios porque se han ventilado escándalos de corrupción de Cabildo Abierto y se han ventilado irregularidades y todo tipo de cosas, y entonces tienen la percepción de que se los está desfavoreciendo y que no son equilibrados los medios. Entonces habían presentado un proyecto de ley, no tuvieron suerte, nadie quiso acompañar, y entonces usaron esa carta negociadora que tienen, que son sus votos, porque si Cabildo Abierto no votaba la ley de medios esta nueva, no salía la ley. O sea, precisaban los votos de Cabildo Abierto. Entonces, usando esa carta negociadora, dijo, bueno, voto la ley, pero me ponen este artículo 72. Y la coalición, el resto de los partidos de la coalición gobernante estaban un poco entrampados, porque o aceptaban las condiciones de Cabildo Abierto o la ley de medios quedaba sin cambiar, cosa que era una promesa de campaña y que ellos se habían llenado la boca en campaña electoral diciendo que era una ley terrible, la del Frente Amplio, y que tenían que cambiarla. Entonces, cedieron ante eso porque no estaban de acuerdo con este artículo, ninguno de los otros partidos, cedieron y en un acuerdo de negociación
lo votaron, pero después el presidente lo vetó y eso generó mucha molestia también en Cabildo Abierto. Y bueno, Natalia, hay sí. otros elementos como, por ejemplo, que todo el mundo dijo antes que se aprobara que era totalmente ridículo el artículo, totalmente inaplicable, digamos, porque no tenía ninguna forma de medir que entendemos por equilibrio e imparcialidad, pero eso no lo hacía menos peligroso, digamos, ¿no? Porque un gobierno con tendencia autoritaria que quisiera aplicar este artículo lo podía hacer, pues estaba amparado y estaban previstas sanciones también. Natalia, ¿cómo puede avanzar esta ley teniendo en cuenta que va a haber elecciones en 2 meses, entendiendo que es modificatoria de cuestiones muy sensibles? ¿Puede ser objetada de alguna manera una legislación de estas características, teniendo en cuenta que va a haber, podría haber un recambio de gobierno importante ahora en octubre? Sí, desde el punto de vista político, digamos que no es el mejor momento para aprobar una ley de medios unos meses antes de las elecciones, no es una buena práctica, ¿no?, legislativa, pero desde el punto de vista jurídico también hubo un informe de la División Jurídica del Parlamento que concluyó que algunos de los artículos, concretamente dos artículos del proyecto de ley son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque crean cargos en el año previo a las elecciones y eso no se puede hacer por constitución en Uruguay. Y en este caso se creó todos los cargos del directorio del sistema público de radio y televisión en Uruguay, y además, bueno, se crean esos cargos y se van a llenar esos cargos con gente afín al gobierno, porque los designa el Poder Ejecutivo, y son gente que después va a estar, su gestión va a transcurrir capaz que bajo el signo de otro gobierno, si cambia el gobierno en las próximas elecciones. Entonces, además de ser complicado políticamente, también ha sido objetado jurídicamente. El problema en Uruguay con esto es que uno puede presentar un recurso, lo que se llama un recurso de inconstitucionalidad, para que quede sin efecto el artículo ese. Pero esos recursos solo valen para la persona que presenta. Es un poco difícil de entender, pero solamente vale para la persona que presenta el recurso y no tiene efectos generales. Entonces, por más que alguien presente, primero que tenés que tener un interés directo, que se llama, directo personal y legítimo, se llama, y además lo presentás vos, pero no rige para vos, pero rige para todos los demás. Entonces, no creo que esa sea una vía, yo creo que la vía más fácil es, en caso de que cambie el gobierno, es hacer otra ley para derogar esto, ¿no? Natalia, por último, y agradeciéndote enormemente, entiendo que La Diaria es un medio cooperativo. ¿Cómo es tener un medio con esas características, sabiendo que creció de manera enorme desde su fundación hasta el día de hoy? Pero ¿qué implica tener un medio de estos en este panorama que nos contaste de mucha centralidad de pocos medios en pocas manos, como sucede en algunas partes del mundo? ¿Cómo hacen para sostenerlo diariamente? ¿Qué es lo que implica? Y qué es lo que implica también en el marco de más voces expresando diferentes contenidos y abriendo un poco la agenda temática. Sí, yo considero que uno de los principales aportes tiene que ver con la diversidad, por esto que decías, que La Diaria exista es bueno en materia de diversidad de medios en Uruguay. ¿Cómo nos sostenemos? Con el apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras. Nosotros tuvimos la suerte de haber tenido la necesidad de tener un sistema de suscripciones desde nuestro nacimiento en 2006, que ahora ya sabemos que es un modelo al que están tratando de apostar los medios. Nosotros ya tenemos un camino muy largo andado con ese modelo. Hace 18 años que existe La Diaria, yo estoy desde el inicio, y hay un camino, aprendizaje, muchísimas cosas que nos hacen que hoy el 91% de los ingresos de La Diaria son de suscripciones, ¿no? Apostamos a la generación de comunidad, al sentido de pertenencia de las personas que nos leen y que nos miran también, porque ahora tenemos nuestro programa de streaming también. Y bueno, en realidad básicamente nos sostenemos por eso. Después, desde el punto de vista de la cooperativa, en realidad no se refleja muchísimo en el día a día, porque en el día a día funcionamos como cualquier otro medio, con nuestro sistema de jerarquías, de toma de decisiones, pues tienen que ser rápidas en un medio, no podemos hacer una asamblea para decidir una etapa. Funciona como cualquier otro medio. Sí hacemos asambleas para otras cosas, como el rumbo estratégico de la empresa, las decisiones claves las tomamos en asamblea. Después tenemos algunos organismos ejecutivos que también van tomando las decisiones más cotidianas. Y bueno, apostando un poco a la participación también en la gobernanza de la empresa. Es un desafío porque los periodistas muchas veces estamos acostumbrados, bueno, antes era así por lo menos, a preocuparnos solamente de producir y bueno, de generar contenidos, y en realidad tenemos que pensar
todo el proyecto globalmente y todo, cómo conseguir dinero, cómo financiar nuestros proyectos. Entonces, nada, me parece que está bueno desde ese punto de vista, ver la Eh, globalidad, ¿no? Tal cual, Natalia. Agradecerte enormemente, invitar a la gente que está mirando del otro lado a visitar la diaria, porque realmente es muy potente y tienen contenidos muy, pero muy valiosos. Natalia, un placer, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar un poco para entender qué es lo que está pasando con esta modificatoria de la ley de medios. Un gusto, gracias por la invitación. Estábamos hablando con Natalia Ubal, ella es directora periodística de La Diaria de Uruguay, docente de UDELAR y también doctora de comunicación por la Universidad de La Plata. Separamos muy brevemente y seguimos con este programa especial sobre Uruguay.